Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Margarita González Rojas. Formo parte de la Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud y en esta ocasión vamos a hablar de la gestión de la salud poblacional. En esta ocasión vamos a empezar a hablar de la prestación de servicios. Especialmente vamos a tocar el tema de la gestión de la salud poblacional. En este componente vamos a exponer 4 subcomponentes. Uno es el establecimiento de prioridades locales, otra es la participación de la comunidad, otra es la asignación de la población a equipos de salud o también llamado territorialización y alcance proactivo de la población. Bien, comenzamos a platicar un poco de cómo es la gestión de la salud poblacional. Si bien más adelante vamos a definir los 4 subcomponentes, me gustaría decirles qué es la gestión de la salud poblacional. Esta vamos a considerarlas como la base de la prestación de los servicios de atención de APS, la cual va a tener un gran alcance por lo activo y el compromiso de la comunidad, que va a ser lo que tratamos de incluir en la gestión de la salud poblacional. El propósito pues es mejorar la salud de las poblaciones y las diferentes acciones que se hacen en el ámbito de la gestión de la salud poblacional son no solamente de tipo curativo, también son preventivas y también hay actividades de promoción de la salud y es muy importante que siempre estemos considerando de manera transversal los determinantes sociales de la salud. Muy bien, en este diagrama queremos que pongan mucha atención debido a que si bien más adelante vamos a definir cada uno de los subcomponentes, de manera muy general podemos decir que la gestión de la salud poblacional se centra principalmente en reconocer cuáles son los grupos específicos de acuerdo a las condiciones similares o en su caso a los factores de riesgo que nos permiten identificar varios aspectos. En el diagrama podemos ver que tenemos que identificar qué tipo de población es con la que vamos a hacer intervención. Primero es identificarla, conocerla y captarla. En segundo lugar, tenemos que estratificar a nuestra población, clasificarla de alguna manera, segmentarla de acuerdo a si son hombres, son mujeres, son personas con alguna enfermedad crónica, son adolescentes, son mujeres embarazadas. Una vez que estratificamos, tenemos que focalizar acciones dependiendo de la estratificación que hicimos previamente, es decir, mis acciones preventivas o curativas van a depender del tipo de grupo al que yo previamente segmenté. Y una vez que focalicé mis acciones, entonces tengo que darle un seguimiento a esas personas. El seguimiento va a consistir en saber qué tipo de intervención voy a hacer, si va a ser solamente alguna actividad de promoción, de difusión, de concientización sobre, por ejemplo, estilos de vida, o si va a ser van a ser acciones que tengan que ver con un tratamiento específico. Entonces tendría que estar al tanto de que esa población acuda por su tratamiento, esté controlada y no tenga alguna descompensación. Y finalmente la vinculación también es importante porque una vez que ya identifiqué, que ya estratifiqué, que ya tengo acciones y que les voy a dar un seguimiento, muchas veces las acciones no necesariamente se logran con el personal de salud adscrito a una unidad de salud, sino que a veces necesitamos la colaboración de otros actores, como por ejemplo el sector privado o a nivel público, por ejemplo, la participación de los municipios. También del ámbito educativo, de las escuelas, porque quizá todas las acciones que estén enfocadas necesitan de su participación y de su colaboración para llegar a un objetivo. Entonces, la gestión de la salud poblacional en este diagrama lo que nos muestra es que tenemos la oportunidad de captar a la población, segmentarla de acuerdo a factores de riesgo, a condiciones similares,
pero también para nosotros como personal de salud nos va a permitir nuestra prestación del servicio sea mucho más eficiente al tener un control, un manejo de estas poblaciones, pero con un fin común, y el fin común es procurar justo su salud, su bienestar. Y algo muy importante es que si nosotros hacemos estas acciones estaríamos contribuyendo a la continuidad de la atención, y la continuidad de la atención es un aspecto importante que tenemos que considerar siempre en todas nuestras intervenciones. Ahora bien, comenzamos con los subcomponentes de la gestión de la salud poblacional. Vamos a saber qué es el establecimiento de prioridades locales y por qué son importantes y correlacionadas a la gestión de la salud poblacional. El establecimiento de prioridades locales lo vamos a traducir como las políticas nacionales o estatales que se contemplan en los planes de acción estratégicos, pero sobre todo que consideran el ámbito local y que responden siempre a las necesidades de la población. En este caso, cuál es la carga de morbilidad o en su caso de mortalidad, para evitar daños a la salud, y en ese sentido tener un plan de acción y poder ejecutar acciones. Ahora, este establecimiento de prioridades va a contemplar a diferentes actores. Uno de los importantes va a ser a la comunidad y su participación. Otro es el sector salud, quien toma las decisiones en la política, que tiene planes de acción mucho más globales. Después a nivel intermedio, pero si recuerdan en el diagrama anterior donde decíamos que requeríamos la participación de otros sectores, aquí también en el diagrama podemos observar que necesitamos la participación de actores que no necesariamente estén en el ámbito de la salud, sino de diferentes fuerzas y personajes que nos permitan realizar acciones conjuntas en beneficio de la salud pública. Bien, entonces en este establecimiento de prioridades es muy importante considerar que no solamente podemos adivinar cuáles son las necesidades de la población, sino que tenemos que tener registro y evidencia a través de la información de salud que se genere, como decíamos, a partir de la carga de morbilidad, de las necesidades locales, incluyendo, como decíamos, también los determinantes sociales de la salud a nivel local, y esta información nos va a permitir hacer un análisis, y ese análisis a su vez nos va a permitir evaluar cuáles son los aspectos más relevantes a considerar, pero siempre tomando en cuenta que vamos a hacer un diagnóstico. A partir de un diagnóstico de la información y de las diferentes fuentes que estamos buscando, tanto oficiales o incluso considerando la misma información que nos puedan dar las poblaciones en nuestras localidades, es información que se va a reunir, a analizar, y una vez que se haga eso, entonces vamos a priorizar para que a partir de ahí podamos tener intervenciones, pero que estas intervenciones sean prioritarias y sean consideradas de acuerdo a las necesidades de las poblaciones. ¿Por qué es importante el establecimiento de prioridades locales? Porque si nosotros las consideramos, entonces vamos a tener una planificación, pero como decíamos, esta planificación no sale de la nada, sino que es basada en evidencia, y la evidencia son tanto las fuentes oficiales existentes de información, pero también nos vamos a encontrar con que van a haber otras fuentes, en este caso, por ejemplo, lo que las personas saben y conocen, lo que las personas identifican, los líderes comunitarios, el mismo personal de salud en las unidades, ya tiene identificado en cuanto a necesidades o en cuanto a problemas que en algún momento se tienen que considerar. Entonces, por eso es importante tener esta información para planificar adecuadamente, pero también es importante el establecimiento de prioridades locales, porque todas las acciones que a nivel nacional o estatal o jurisdiccional se pretendan realizar necesitan de la participación de la participación comunitaria, en este caso no solo del personal de salud, no solo de los prestadores, sino también de personajes clave
clave que más adelante vamos a ver son necesarios en las acciones de atención, pero sobre todo de promoción y de prevención a las enfermedades. También es importante el establecimiento de prioridades locales porque como estamos cambiando de un paradigma que es patológico y solamente centrado en las enfermedades y ahora buscamos uno en saluteogénesis, entonces queremos centrarnos en las personas y en sus necesidades, no solamente en las enfermedades que tengan, en la enfermedad biológica, sino también en todo lo que implica ver a la persona como un ser integral, como un ser que tiene no solamente una enfermedad biológica, sino también considerar su contexto familiar, su contexto social, su contexto laboral y muchos aspectos centrados justamente en la persona. Otro de los aspectos importantes del por qué las prioridades locales deben ser tomadas en cuenta es porque tenemos que evaluar cuáles son las necesidades locales a través de datos e indicadores, como decíamos hace ratito, a través de fuentes oficiales existentes de lo que ya se tenga registrado. Y finalmente tendríamos que establecer una agenda local, en donde esa agenda local no sea solo la agenda del personal de salud y de los prestadores de servicios, sino también, como decía, de todos los actores que pueden estar involucrados. Por ejemplo, aquí podemos observar en esta imagen cómo nuestro producto es el Plan Estratégico de Acción Local, pero este plan, como lo decía, no se basa en información sin fundamentos, sino se basa en cómo recopilamos previamente esos datos, también cómo identificamos qué es lo que tenemos, por ejemplo, en la cuestión de la gestión de la capacidad instalada en nuestros servicios, qué tenemos, con qué infraestructura contamos, cuáles son nuestros recursos humanos, cuáles son nuestros recursos materiales, nuestros recursos técnicos y también ya mencionaba previamente que es muy importante considerar una vez que identifico a mis grupos, a mi grupo poblacional, también de qué enferma la gente, de qué muere y cómo a través de esos datos pues vamos a identificar cuáles son los factores de riesgo biológicos, pero también cuáles son los determinantes sociales de la salud e incluso los determinantes ambientales. Ahora, para este subcomponente vamos a dejar estas preguntas un ratito en este momento. No vamos a hacer todas, pero sí es importante que reflexionemos en cuestión de prioridades locales. ¿Cómo estoy, por ejemplo, en mi unidad de salud? ¿Cómo estoy en mi hospital, si fuera el caso? Si yo quisiera identificar con mi equipo de trabajo las prioridades locales para fomentar la gestión de la salud poblacional y tener un control sobre lo que es importante atender, prevenir y promocionar en materia de salud, tendríamos que hacernos por lo menos una de estas preguntas. Por ejemplo, a nivel nacional, ¿cómo se determinan nuestras prioridades nacionales? Y cuál es el sistema informal también que se considera. Por ejemplo, hay datos que no necesariamente son oficiales o que están existentes para identificar a nuestras prioridades locales, o hay información que es oficial, pero que es distinta entre diferentes fuentes al contrastarlas. Entonces tengo que contemplar cuál va a ser la mejor manera de recopilar información, por ejemplo, para identificar adecuadamente mis prioridades locales. Otra de las cosas importantes es que puede haber mucha información que no está sistematizada, pero que es importante y que entonces si no está sistematizada o incluso no tengo acceso a bases de datos, tendría que considerar otros tipos de fuentes de información que al final me permita establecer prioridades locales. Entonces, estas preguntas son importantes. Reflexionemos en mi contexto nacional,
cómo obtengo la información en mi contexto nacional, estatal, jurisdiccional, cómo se hace un recuento, por ejemplo, de la infraestructura que tenemos, de los recursos humanos con los que contamos. Todas estas cuestiones son importantes porque a partir de ahí podemos hacer un diagnóstico, un análisis y en su caso, entonces sí tener un plan de acción para poder seguir con nuestras intervenciones. Aquí pasamos a un segundo componente de la gestión de la salud poblacional. Este es la participación de la comunidad. ¿Qué entendemos por esto? Participación de la comunidad. Aquí vemos que es definido como un proceso de relaciones donde están varios participantes que tienen un fin común, trabajar juntos, resolver problemas, y en este caso todo es relacionado a la salud, a promover el bienestar, que es un concepto mucho más amplio que la salud, que incluye dimensiones como la salud mental, la sexualidad, el ámbito laboral, el familiar, pero al final el objetivo es el mismo. Entonces, ¿qué entendemos por participación de la comunidad? Un conjunto de relaciones que nos permiten trabajar juntos, pero este conjunto de relaciones, ¿quién serían? Pues en este caso sería considerar a los usuarios del sistema de salud local. Es decir, no solamente los prestadores de servicios somos los responsables de ejecutar acciones en beneficio de la salud, sino también tenemos que contemplar a otros actores claves de la comunidad que nos permitan realizar intervenciones, darle seguimiento y sobre todo ellos en el sentido de que conocen incluso mucho mejor que el personal de salud que llega ahí, cómo es la comunidad, cuáles son su organización, a qué se dedican, cuáles son los problemas en el ámbito de la salud que han tenido durante mucho tiempo. Entonces nos vamos a quedar con que participación comunitaria es todo aquello que nos permite incluir a diferentes personajes a nivel de la comunidad que son relevantes y que esta suma de fuerzas va a ser importante para poder lograr objetivos. En este diagrama, por ejemplo, podemos observar parte de lo que ya dijimos anteriormente. Para la identificación de prioridades locales, pues necesitamos la participación de la comunidad, pero en esta participación de la comunidad pues tenemos que planear la gobernanza que ya se ha mencionado previamente, es el cómo nos organizamos de tal manera que participemos varios, pero que al final logremos lo que buscamos en base a un plan, en base a una meta, en base a poder obtener resultados y un impacto en lo que estamos haciendo. También dentro de esto tenemos que considerar cómo estamos implementando nuestras acciones planeadas. Ahora, ¿cómo podemos integrar la participación de la comunidad? Es decir, ¿quiénes pueden participar, quiénes no? Bueno, primero, como personal de salud tenemos que considerar que la participación comunitaria es importante, es fundamental, que necesitamos que la población participe con nosotros, necesitamos que sea también corresponsable de las acciones que hacemos preventivas, de promoción a la salud, necesitamos que se involucren más. Entonces, esta participación requiere que como personal nosotros pues fomentemos esto, los alentemos, incluso lo solicitemos y se convierta esto en algo formal para que ellos se sientan parte de lo que nosotros hacemos y que lo hacemos con ellos, no para ellos o que ellos tienen que hacer lo que nosotros decimos, sino más bien es contemplarlos, involucrarlos, hacerlos partícipes, y una de las formas importantes puede ser a nivel comunitario. Generalmente lo que suelen hacerse son asambleas, pero si no estamos en un ámbito rural o indígena y estamos en un ámbito urbano, las reuniones en donde podemos convocar y hacer partícipes, anunciarles que
tenemos pues sí, esta necesidad de la participación de diferentes actores. Entonces sería invitarlos, convocarlos, y podemos contemplar a diferentes personas. Pueden ser desde personas que sean voluntarios, pueden ser los mismos promotores de la salud que tienen un antecedente histórico muy importante en la atención primaria de salud, los gestores comunitarios, pueden ser voluntarios, pueden ser alumnos, profesores, pueden ser diferentes personas que formen parte de la comunidad, pero también la participación comunitaria, como ustedes saben, tiene que ver con un grupo de personas que ya están pues que ya tienen ciertas actividades. Por ejemplo, puede ser un comité de agua potable a nivel local, puede ser un comité de escuelas, puede ser diferentes comités que ya estén, el comité de salud de mi misma unidad, o a lo mejor un comité de padres de familia, en fin. En cada localidad es importante identificarlos para que una vez que identifiquemos cuál es su importancia y su relevancia, podamos saber cómo pueden contribuir con nosotros. Ahora, para la participación comunitaria pueden haber diferentes estrategias o incluso modelos de cuál sería el plan a seguir para lograr que efectivamente la participación comunitaria sea un hecho, sea algo concreto y no solamente sea un ideal o una voluntad. Es importante que ustedes consideren que en la participación de la comunidad sí también tenemos que tener ciertas reglas, ciertas cosas claras, como por ejemplo, si necesitamos que la comunidad participe, como decíamos anteriormente, ¿quiénes van a participar? Entonces tenemos que tener primero un objetivo de qué es lo que voy a hacer en cuanto a que la gente participe. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Mi objetivo es saber para qué necesito de su participación, por qué necesito de su participación, qué tipo de actividad van a hacer ellos. Va a ser una actividad de tipo de atención curativa, va a ser una actividad preventiva, va a ser una actividad de difusión o promoción a la salud. Los participantes, que como ya lo dije, si yo quiero, por ejemplo, realizar una actividad sobre el ámbito de la sexualidad, quizá mis participantes van a ser los profesores, los alumnos, identificar siempre el para qué de mis acciones. También tengo que saber cómo voy a preparar la participación, qué modelo de participación van a tener. Aquí sería más que modelo, sería el cómo van a participar. También es importante que yo ponga ciertos podrían ser indicadores locales, pero más que indicadores podríamos considerarlo como metas del cómo voy a saber que las acciones que se están haciendo tienen un logro. Entonces, cómo estoy arrancando, cómo es mi proceso y cómo estamos terminando en la acción de ciertas acciones. También es muy importante considerar que la participación de la comunidad no siempre se logra ni a la primera, o no siempre se logra en todo. Va a depender, por ejemplo, de si hay voluntarios, va a depender de si esos voluntarios son constantes o no en lo que estamos realizando. Va a depender incluso si tenemos insumos o si podemos contribuir en algo para que ellos puedan realizar sus actividades. Va a depender también del entusiasmo, de la concientización que tengan, de la manera de querer participar o no, del compromiso y la responsabilidad social que tengan. Y bueno, o sea, todos estos aspectos son importantes para saber que necesitamos de la participación comunitaria, pero que no va a ser sencillo, pero que también podemos tener muchos otros facilitadores, como por ejemplo la participación comunitaria. Ustedes lo saben en su experiencia como personal de salud, es algo que sí se da, también es algo que ya se ha hecho durante muchos años, y a lo mejor los facilitadores van a hacer que la gente ya lo hace, pero podemos identificar algunas estrategias que ahora sean distintas para lograr nuestros objetivos, porque quizá las que hemos estado haciendo pues ya no funcionan.
Entonces, bueno, pues este es un modelo. Al final sí tenemos que tener un por qué y un para qué y establecer metas de qué es lo que queremos lograr con. Aquí tenemos, por ejemplo, otras preguntas de orientación que nos ubican en nuestro contexto a nivel estatal, si me ubico a nivel de mi municipio, si me ubico en mi unidad, en mi localidad, podríamos hacernos dos preguntas reflexivas. La primera sería, ¿cuáles son los sistemas actuales con los que cuento y las formas de participación de la comunidad? Lo que yo he visto hasta ahora, cuáles son mis grupos comunitarios existentes y de esos grupos comunitarios existentes, qué sí he logrado, qué no he logrado y qué me faltaría hacer. Bien, aquí pasamos al tercer subcomponente de la gestión de la salud poblacional. Este se le suele llamar como empanelamiento o también se le llama territorialización. ¿Y qué entendemos por esto? Esto es un proceso de asignar a la población a las unidades de salud, dependiendo también de la cantidad de población o de los equipos de atención que van a atender a esa población. Ustedes bien saben que generalmente hay un modelo para estandarizar cuál es la cantidad de población que corresponde en adscripción a una unidad. Uno de los modelos en México es, por ejemplo, el geográfico y va de asignar 2.500 o 3.000 personas a una unidad de salud. Ahora, el objetivo de esta territorialización o empanelamiento significa que los prestadores de servicio van a ser responsables de ahora sí que de un panel de población que va a tener pues diferentes características, y dentro de ese empanelamiento pues a mí me corresponde ser responsable de darle como decíamos al inicio en el diagrama, primero de identificarlo, después de estratificarlo, después de hacer acciones focalizadas y dar un seguimiento y también buscar ayuda de diferentes sectores para poder concretar mis acciones en salud. Entonces, esto de la territorialización o empanelamiento es la base organizativa en parte de la gestión de la salud poblacional. Y aquí, como podemos observar, es el prestador de servicios con su panel de población, que va a ser diversa, va a tener niños, va a tener mujeres, va a tener hombres, va a tener personas con capacidades diferentes. Y aquí, por ejemplo, lo que aparece es que uno de los aspectos más desafiantes del empanelamiento es garantizar pues el seguimiento de las acciones que yo estoy dando, de la continuidad que le doy a esta población que está asignada a mi panel, pero también uno de los problemas que suele pasar en esto es que a veces, por ejemplo, el número de prestadores de servicios o personal de salud no es el que debiera estar conforme al número de población que está asignado. Entonces, eso también puede ser un problema y es un desafío, pero aquí lo que se trataría es que la cantidad de población que está asignada al personal de salud sea capaz de conocerlos, de identificarlos, de estratificarlos y hacer, como decíamos, acciones ya focalizadas. Finalmente llegamos al último subcomponente, que es la búsqueda proactiva de la población. Este está muy ligado a los subcomponentes previos que vimos de la gestión de la salud poblacional, que son la identificación de prioridades locales, la participación comunitaria y el empanelamiento de la asignación de nuestra población. ¿Por qué es importante la búsqueda proactiva de la población? Porque es una acción que hace que los sistemas de salud se acercan activamente a las comunidades, se les proporcione la atención, pero también sean contemplados, como dijimos, para que ellos sean actores claves importantes y sean responsables de su salud, pero conjuntamente sean parte de las acciones que estamos encaminando desde nivel central, estatal, jurisdiccional.
Ahora, en la búsqueda proactiva de la población, uno de los elementos muy importantes es la segmentación, que también está ligado al empanelamiento de la población, porque aquí en la segmentación es cuando vamos a estratificar también, como ya decíamos, a nuestros grupos, es decir, vamos a identificar cuáles son los grupos que tienen alguna enfermedad aguda y qué necesidades tienen para ser atendidas de manera pronta por el tipo de enfermedad que ya identificamos o por la cual están acudiendo a nuestra unidad. Otro grupo va a ser el que vamos a segmentar de acuerdo a las enfermedades crónicas y a su vez dentro de las enfermedades crónicas pues van a haber diferentes tipos de enfermedades crónicas, por lo tanto las intervenciones tienen que ser distintas. También dentro de la segmentación lo que vamos a hacer es identificar por ejemplo a las mujeres que están embarazadas o identificar a nuestros grupos que tengan riesgos de enfermedad y lo que vamos a hacer es evitar que lleguen a tener un daño a su salud y entonces esta segmentación me va a permitir identificar a mis grupos, pero ahora ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y qué pretendo lograr? Y como decíamos, también es saber con qué cuento, pero sobre todo en este caso sí ya va muy focalizado a qué es lo que voy a hacer con ellos, cómo lo voy a hacer y por eso la proactividad tiene que ver con qué estoy haciendo, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a conseguir, pero también tiene que ver con el cómo me estoy acercando a ellos. No necesariamente la población tiene que acudir a mi cita porque haya una agenda, sino que en algunas ocasiones vamos a encontrarnos en las localidades que la gente no está acudiendo a nuestra unidad. Entonces también tendríamos que identificar los motivos por los cuales no están acudiendo, pero si no acuden nosotros tendríamos que tener otro tipo de actividades que hagan que logremos saber por qué no están acudiendo. La finalidad sería darle seguimiento, bueno, primero captarlos, agruparlos, estratificarlos, es decir, segmentarlos en un grupo de acuerdo a lo que acabamos de decir, si es una enfermedad aguda, si es una enfermedad crónica, y entonces buscarlos proactivamente para darles un seguimiento, una continuidad en la atención. Y también otra de las actividades que tendrían que hacerse es, si las personas no están llegando, entonces tendríamos que hacer visitas domiciliarias, pero también tendríamos que organizarnos como equipo de salud, de quién haría las visitas comunitarias, lo haríamos los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los mismos voluntarios, los promotores de salud, es decir, ahí tendríamos que organizarnos para buscar ahora sí que a nuestros grupos poblacionales de acuerdo a lo que ya identificamos y saber cuál sería la mejor manera de lograr que sí les demos una atención y un seguimiento y no dejar que las personas pues no acudan con nosotros. Y finalmente en esta diapositiva podemos observar lo que acabamos de decir. Tendríamos esta segmentación nos ayuda justo a focalizar dependiendo de las necesidades, ¿no?, que estemos identificando. Si son necesidades en cuanto a enfermedades agudas, casos severos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles serían las actividades inmediatas? Si fuera una necesidad preventiva, ¿qué tengo que hacer? Igual actividades de promoción, ubicar, como decíamos, a los grupos según la edad, según género, dependiendo del grupo en el que estén estratificados. Si fueran enfermedades crónicas, me interesa solamente el tratamiento y el seguimiento o seguir haciendo actividades de prevención. A lo mejor si es una persona o si es población o un grupo de personas con diabetes, pueden ser que estén en tratamiento, pero si yo quisiera que no tengan alguna complicación, entonces tendría que también tener acciones preventivas para evitar que las personas lleguen a esa cronicidad ya con una complicación. Y finalmente,
También puedo focalizar o estratificar de acuerdo a grupos poblacionales. Podemos tener en nuestras comunidades, en nuestra unidad de salud asignada con población migrante, refugiados. También pueden haber poblaciones específicas. A lo mejor dentro de mi unidad de adscripción tengo población indígena que no habla la lengua. Esa también podría ser otro grupo, y en esa medida tendría que tener una proactividad dependiendo de lo que voy a hacer. Por ejemplo, si fuera este grupo de población indígena que no habla español, tendría que saber qué hacer una vez que lo identifique esto como un problema de comunicación para poder llegar con ellos, tendría que saber qué hacer, cómo le haría. En este caso, por ejemplo, si contemplamos la participación comunitaria, a lo mejor solicitar ayuda de alguien de la comunidad que sí sea bilingüe y que nos permita tener un acercamiento con las personas. Y eso es una acción proactiva, porque al final las acciones tienen que ver con qué estoy haciendo de más para hacer que la población sea atendida, y no esperar solamente a que la población llegue o las personas lleguen, o incluso no estén llegando. Entonces, en la proactividad es qué hago de diferente, cuál es la estrategia extraordinaria que estoy haciendo de tal manera que al final logre el cometido, que es una continuidad en la atención. Y en este caso, como lo vieron en algún otro módulo, una continuidad, una calidad de atención primaria, una muy buena calidad de atención primaria es darle continuidad a la atención, es decir, que las personas no se queden en el vacío. Y aquí tenemos otras preguntas orientativas para este subcomponente de la proactividad, de la búsqueda proactiva de la población. Igual nos quedamos con algunas preguntas, pero por ejemplo, si nosotros reflexionamos, si en este momento implementáramos actividades proactivas con nuestra población, la pregunta sería, pensemos, ¿cómo sabremos si nosotros como personal de salud ya sabemos a quién visitar, por qué lo vamos a visitar y qué haremos en estrategias extraordinarias para lograr que la población acuda a nuestros servicios, sea partícipe, tenga una participación activa, sea corresponsable de su salud, pero sobre todo lo que a nosotros nos interesa con la proactividad es lograr que demos una continuidad en la atención. Entonces, habría que reflexionar hasta ahorita cómo lo hemos hecho. Hemos sido proactivos, hemos estado reactivos, ¿qué más tendríamos que hacer para lograr ese cometido? Y pues finalmente hasta aquí terminamos con esta exposición. Es muy importante recapitular que la gestión de la salud poblacional tiene esta fortaleza de considerar que tenemos que tener un control sobre nuestra población, pero ese control tenemos que tener en cuenta que no es solamente de quien prestamos el servicio, sino que para que ese control de todo lo que hacemos en beneficio de la salud de las poblaciones sea relevante, tenemos que considerar una participación activa de la gente, de las personas, y en esa medida lograr nuestros objetivos. Entonces, pues nos quedamos con esta parte de que la gestión de la salud poblacional es relevante, pero si lo hacemos también considerando a las personas y siendo ellas parte de un sistema de salud, el mismo sistema de salud, y en la que también como prestadores de servicios tenemos que considerar que gestionar que la población esté sana es parte de nuestra responsabilidad social. Pues muchas gracias y esperamos que estén atentos al siguiente bloque, que va a ser la gestión de la capacidad instalada.